Buen día, Magister Laura Fierro. Mi nombre es Javier Antonio Vaque Parrales. Pertenezco al grupo 13, que está conformado por... A continuación, vamos a hablar sobre un caso clínico en la cual vamos a resolver ciertas interrogantes. En este caso, la estructura que se encuentra afectada es el tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura que conecta el cerebro con la médula espinal y el cerebelo, en la cual está compuesta por tres secciones, que es el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, en la cual complementan ciertas funciones vitales como lo que es la respiración, la conciencia, la presión arterial, la respiración, entre otras funciones. Las áreas corticales que se encuentran comprometidas en este caso sería la corteza visual, la corteza motora, la corteza auditiva, el área de Broca, el área de Wernicke y la corteza prefrontal. En esta ocasión lo que constituye son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y temporal. Se generalizan ya que cada uno cumple ciertas funciones como son la parte sensorial, la percepción, el habla o los movimientos. Se encuentran sus funciones de forma comprometida ya que la hemodinamia del paciente es inestable. Los nervios craneales involucrados en esta ocasión serían a nivel del mesencéfalo, lo que es del tercer al cuarto par craneal, donde ocurriría lo que es el reflejo de la visión y la audición. A nivel de las protuberancias sería del quinto al octavo par craneal, donde también ocurriría la función de la respiración, entre otros. Y a nivel del bulbo raquídeo sería del noveno al decimosegundo par craneal, en la cual ayudaría con ciertas actividades vitales como es la respiración, la frecuencia cardíaca, la percepción, entre otras. Estas funciones obviamente se verían complicadas ya que a medida que va evolucionando de manera inestable el paciente, se van comprometiendo más y más y más. En la parte anatómica, la hemorragia subaracnoidea ocurre en la zona subaracnoidea debido a la acumulación de líquido, en este caso sangre, en la capa interna y capa media que recubre el encéfalo, quiere decir en la pía madre y en las aracnoides. A medida que van pasando las horas, nuestro paciente, en este caso don José, se encuentra hemodinámicamente inestable, con una presencia de Glasgow que ya es más baja, ya no es 14-15, sino que ya la encontramos con 9-10. Tenemos la presencia de una tríada de Cushing, que en este caso es la hipertensión arterial, la frecuencia baja, en este caso la bradicardia, y la respiración irregular, entre otros síntomas y signos. También encontramos una TAC que encontraron la presencia de edema cerebral, la desviación ya de la línea media e incluso una herniación uncal. Cabe recalcar que esto también conlleva a afecciones secundarias, en este caso lesiones cerebrales secundarias como lo que es fallas renales, herniación, choque cardiogénico. En este caso también sería la presencia de convulsiones o la hidrocefalia, entre otros. También relacionamos el edema cerebral, la PIC y la PPC. El edema cerebral es la acumulación de líquido, en este caso de sangre, en los tejidos que recubren el cerebro. La PIC es la presión intracraneal, que su valor normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio y es la fuerza que ejerce el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo hacia el cráneo. Mientras que la PPC es la presión de perfusión cerebral, que se refiere a la presión del flujo sanguíneo que va hacia los tejidos del cerebro. En esta ocasión, si pasan los valores normales, quiere decir que hay un exceso, una acumulación de líquido en cavidades donde no pertenecen, se podría decir así.
Y el proceso de herniación se refiere a un desplazamiento de tejido cerebral a una posición donde no corresponde, ocasionando así la presión indebida del cerebro dentro de la cavidad craneana. Muchas gracias por su atención. Ya, entonces, analizando en este caso, hemos seleccionado un escenario en donde la PIC se encuentra sobre los 30 milímetros de mercurio, ya que en esta situación es de extrema gravedad y riesgo de herniación para el paciente y que prácticamente se alinea directamente con la evolución que se encuentra pasando el señor José. Por tal motivo, aquí expondremos a continuación lo que vamos a realizar en los primeros 10 minutos. Entonces, en los primeros 2 minutos, prácticamente lo que vamos a hacer es que la cabecera de la cama donde se encuentra el paciente esté a 30 grados. Esto nos va a facilitar que la sangre baje del cerebro por las venas yugulares, siempre manteniendo la cabeza de forma neutra. Luego de esos 2 minutos, lo que podríamos hacer también es administrar bolos osmóticos. Podríamos preparar también entonces una solución hipertónica al 3%, o también podríamos utilizar el manitol al 20%. Estas dos soluciones nos van a ayudar a deshidratar el cerebro para ganar un poco más de espacio dentro del cerebro. También tenemos que iniciar lo que es una sedonalgesia. En este caso podríamos utilizar lo que es el metamizol, el fentanil o también el propofol para mantener sedado al paciente y así disminuye la cantidad de consumo de oxígeno en el cerebro. Estas sedonalgesias las vamos a iniciar prácticamente en infusión continua, dependiendo la prescripción médica de cada casa de salud. También podemos hacer una hiperventilación, esta sería de rescate. Entonces ajustamos prácticamente el ventilador con el que está el paciente para que respire de forma más rápida. También podemos bajar el CO2. Esto nos va a ayudar a que los vasos sanguíneos del cerebro disminuyan temporalmente. Así baja la PIC mientras los otros medicamentos hacen efecto. Si la presión arterial cae, podemos utilizar lo que es infusiones de noradrenalina. En este caso puede ser a simple concentración, que son 8 miligramos en solución salina, o a doble concentración, que serían los 16 miligramos, para hiperperfundir a lo que es el cerebro. Entonces así oxigenamos más al cerebro. También debemos de realizar una observación o un chequeo rápido revisando lo que es el monitor, y también debemos hacer una valoración de las pupilas para ver si no hay algún deterioro, si no hay anisocoria o a lo mejor las pupilas se empiezan a dilatar. Si es que después de realizar todo este manejo, la PIC continúa por encima de los 30 milímetros de mercurio, entonces tenemos que estar en contacto con neurocirugía para realizar exámenes complementarios. Puede ser una tomografía, y si es que se mantiene, entonces sería de realizar una intervención quirúrgica. Saludos cordiales con todos, soy el licenciado Alberto Salas. En este momento vamos a analizar un poco sobre nuestro tema y nuestro caso clínico, que en realidad es un caso clínico sobre una hemorragia suracnoidea con deterioro neurológico progresivo, en cual vamos a ver con evidencias de las diferentes escalas cómo nos ayudan a evaluar un paciente y a manejar este paciente con estado neurológico que va poco a poco decreciendo. El objetivo es poder tomar decisiones rápidas durante la UCI. Entonces, para presentar el caso, me gustaría decir que es un paciente, hombre de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, tabaquismo o un ACV previo y
dislipidemia, que fue diagnosticado con hemorragia subaracnoidea difusa, complicándose con hidrocefalia aguda, por lo que se colocó un drenaje ventricular externo. Recibía monitorización neurológica horaria en la UCI. Se le realizó un ataque inicial, la que mostró hemorragia predominante en las cisternas basales y sobre todo en el lado izquierdo. Entonces, en la evaluación neurológica utilizamos la escala de Glasgow. Al inicio de esta escala, el paciente tenía una puntuación de 14 porque estaba con una alteración leve cognitiva. 8 horas después del ingreso, el Glasgow tuvo un descenso de 11, lo que es un deterioro neurológico significativo, y durante la madrugada el Glasgow descendió hacia un 9. Esto ya nos quiere decir que es una lesión grave y también corre un riesgo de intubación. Y por último, el evento final, el Glasgow tuvo una puntuación de 4, evidenciando daño cerebral con una posible herniación. En la escala de Ford, que evalúa el tronco cerebral, tuvo una respiración y reflejos pupilares que mostró de 4 a 16, indicando un compromiso severo en el tronco cerebral y la herniación inminente. En la escala de MRC evidenció hemiparesia, ¿sí? Hemiparesia leve inferiores, y en el CAN UCI fue positivo con 4 de 4, diagnosticado delirium establecido y un rash de +2. Esto demostró una agitación moderada, lo que requería sedación ligera para proteger el drenaje ventricular. La interpretación clínica de la progresión de Glasgow de 14 refleja un deterioro neurológico acelerado, que sobre todo en el paciente presenta en la pupila izquierda una desviación lineal media, edema cerebral y signos de herniación bucal. Esto implica hipertensión intracraneal severa, riesgo de paro cardiorrespiratorio y necesidad urgente. En este contexto, la intubación, el control agresivo de la presión intracraneal y la osmoterapia son esenciales para preservar la vida del paciente. Entonces, para comunicar la situación al intensivista y al neurocirujano utilizamos la escala de SBAR, que tiene que ver con la situación, antecedentes, valoración y recomendación. Entonces, la situación es un paciente crítico con hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia y deterioro rápido. Los antecedentes, como ya hablamos, es un paciente con hipertensión, diabetes, ACV previo y un ataque que se le realizó que evidencia hemorragia basal. ¿Sí? Además, en la valoración, el Glasgow con una puntuación de 4, pupila izquierda fija, postura de descerebración o postura de descorticación, como también se le llama, una saturación de 86%, frecuencia cardíaca de 45 y una tensión arterial de 210/15, un patrón respiratorio irregular, edema cerebral y herniación bucal. Bueno, vamos a analizar el caso. En este caso nos preguntan identificar los signos de alarma más importantes. Los signos de alarma más importantes en nuestro paciente que nos llega a esta casa de salud son: el paciente inicialmente llega con un Glasgow 14 de 15, que luego evoluciona a un Glasgow 9/15, que nos indica deterioro neurológico. El segundo punto sería las pupilas. El paciente ingresa con pupilas isocóricas, que a las 8 horas posteriores ya se encuentran anisocóricas. Tenemos una pupila izquierda de más o menos unos 6 milímetros, la cual está fija, y la derecha, que está de 3 milímetros, que está reactiva. También tenemos la valoración de lo que son el déficit motor. En este caso, el paciente menciona dificultad para mantener la incorporación
que luego se desencadena con el avance del cuadro a un signo de descerebración, una postura de descerebración. Este paciente también nos presenta una saturación de 88, una frecuencia cardíaca bradicardia de 45 y una tensión arterial de 210-115 milímetros de mercurio. Estos tres signos son característicos de la triada de Cushing, lo que nos indica un gran avance del daño cerebral. También tomemos en cuenta que nuestro paciente nos indica que tiene un dolor de cabeza, el peor de su vida, lo que es característico de hemorragia subaracnoidea. Este dolor también es llamado el dolor en la cefalea trueno. El paciente nos había manifestado a su ingreso. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de vigilancia? Las prioridades de vigilancia son monitorización cada 15 a 30 minutos. Se debería controlar la tensión arterial, la cual no puede estar ni hipertenso ni hipotenso. El hipotenso porque nos produce una hipoxia cerebral y hipertenso porque nos empeoraría el cuadro con edema cerebral. También hablando de la glicemia, el paciente tiene que estar normoglicémico, en vista de que si el paciente está hipoglicémico, nos hace falta esta energía para el transporte de oxígeno y para que trabajen nuestras neuronas. Y en el caso de estar hiperglicémico, habría mayor acúmulo de lactato y esto empeoraría el cuadro, exacerbando el edema. También tenemos que mantener las fiebres en vista de que tenemos que tomar medidas para reducir, ya que el avance de la fiebre también produce mayor consumo de oxígeno y nos puede causar mayor daño cerebral, isquemias cerebrales. Esto tendríamos que hacer en cuanto a la saturación. Tenemos que mantener una saturación mayor del 94% para prevenir la hipoxia cerebral y para la funcionalidad de nuestra célula central, las neuronas. También la posición de la cama debería estar a 30 grados para mantener el drenaje venoso y para reducir la presión intracraneana. También nos preguntan cómo determinar la frecuencia de la monitorización. Nosotros determinaríamos la monitorización, como había mencionado antes, una monitorización continua, apoyada, si es posible, de la herramienta SBAR para actuar con un equipo multidisciplinario y llevar una atención concorde y unísona. Cada 15 a 20 minutos sería lo ideal, dependiendo el estado del cuadro, en este caso cuadro avanzado, y se nos presenta cada vez más complicado posterior a las 8 horas, ya que también llegó con una hiperglicemia de 249 inicial, lo que nos indica que hay un daño también ahí, pudiendo manifestarse una diabetes insípida. ¿Cuáles son cuándo? Nos preguntan cuándo debió iniciarse una respuesta inmediata. La respuesta inmediata debió iniciarse al momento del contacto y una buena valoración con el paciente, un buen examen físico, ya que el paciente en la entrevista menciona dificultad para incorporarse, sino característico de la zona de afectación del equilibrio. También nos está diciendo el señor que tiene una cefalea, la peor de su vida, la que es tipo trueno. Nosotros lo decimos así y esto nos indica hemorragia subaracnoidea. El paciente nos llega, como había mencionado, hiperglicémico. Entonces todos estos signos y síntomas son alarma para poder intervenir oportunamente.